Hola, buen día. ¿Cómo andas? Bien, con calor hoy. Calor hacia acá. Bueno, allá ustedes tienen un microclima. Ay, sí. Sí, sí. Nosotros tenemos aceites para compresores, sí. Lo que yo hago, viste, para aceites es como que es más fácil, porque vos más que nada lo que tenés que comparar es, bueno, primero la aplicación, que sea para compresor, y la viscosidad ISO. Purina con C o con K. Con C, sí. P100. Bueno, tendríamos que buscar la ficha técnica. A ver, yo te digo de compresor. ¿Pero es compresor de que un compresor de aire, sabes? ¿O de un de aire? Nosotros nos quedaron aceites solo para compresores de aire, hoy por hoy. Los demás se discontinuaron todos. O sea, digo, tenemos, pero no significa que tenga disponible en stock. Es lo que les avisé, los que le comentaba el tema de los aceites. Los aceites no tenemos en general mucho stock, lo estamos trayendo a pedido. Este justo el que vos me decís, me parece que quiero ver qué viscosidad es. Corena S4. Sí, no hay problema. Compresor de aires, ya lo encontré en la ficha, mirá. Ah, al menos el Corena. Shell Corona S4 dice la gama de aceites para compresores de aire. Bueno, sí, 100, ¿no? Sí. Viscosidad 100, compresor de aire, sintético. Estoy viendo si dice la ficha qué tipo de aceite sintético es. Porque es lo viste que yo a veces les decía, te dicen sintético, pero no te dicen qué aceite. Tenés que evaluar la compatibilidad. El S4 es sintético, por lo que dice acá. Ah, espera, ¿está leyendo la ficha? Ah, porque yo la descargué, pero no estoy encontrando el dato. Bueno, sí, ba- base Ester, ok. Ok. Bueno, a ver, bien, compresor de aire, entonces tenemos que buscar, si nosotros tenemos para compresor de aire, que hay uno, nosotros tenemos el L1210, se llama el aceite, L1210. Es para compresor de aire, un isobg 100, aceite base PAO, pero el aceite base PAO estaba chequeando la compatibilidad
con éster y es compatible. El tema es tener stock. Piso BG100. Ah, ¿te piden en tambor? Mm, claro, sí. Generalmente cuando es así. Mm, En stock lo tengo, quiero ver si tengo pedido. Porque el tema de los aceites, yo como, les fui como demasiado sincera el primer día como para que lo tengamos en cuenta. Los aceites no es como el gran fuerte nuestro, porque la competencia tiene, o sea, en lo que es calidad, tiene muy buena calidad y en precio no somos muy competitivos. Entonces, aceites hoy por hoy estamos trayendo como a pedido, ¿sí? Esa es la realidad. A pedido se puede traer, estoy chequeando si justo el 1210 lo tengo, pero no, es el 1122. No, no tengo. No tengo en stock y no tengo pedidos. Pero bueno, contratipo hay. A ver, si yo lo que hago es, en ese caso lo que se hace es, se consulta al fabricante la disponibilidad, si tiene, digamos, él te puede decir, bueno, tengo disponibilidad ya o tengo disponibilidad para marzo, por ejemplo. Y en función de la disponibilidad y de dónde venga, si viene de Estados Unidos o si viene de Europa, se calcula, se estima el tiempo. Pero más o menos para que tengan una idea, en lo que es importaciones, hablas entre 60 y 90 días, si está todo, si todo fluye sobre ruedas, digamos. Las fechas de las importaciones son un poco inciertas, esa es la realidad. Em, y en realidad, cuando ya definís la orden de importación, ahí tenés como más certeza de las fechas posibles. Pero ponele, todo lo que viene de Estados Unidos ahora está teniendo un montón de retrasos porque el barco una vez que sale hace como paradas imprevistas en los puertos y está una semana capaz. Y ahora hoy por hoy hay mucha congestión portuaria en todo lo que viene de Estados Unidos. Entonces, las fechas con pinzas, siempre como digo yo. Pero para tener una idea, no menos de 90 días, ¿eh? Lamentablemente es así. Y generalmente los aceites nosotros los traemos en baldes, no vienen en tambor, vienen en baldes, de 18, de 16, depende del aceite. Es- eh, pero bueno, a ver, contratipo hay, todo sea, o sea, yo te puedo pasar el precio, ay, perdón, como para que tengas una idea, y sí explicarle al cliente que se puede traer a pedido, obviamente hasta que llegue el aceite va a haber ahí un bache de disponibilidad, pero bueno, es cuestión, yo siempre digo, es cuestión de entrar en la rueda, porque una vez que ya llega el primer pedido, después se va renovando. Voy a buscar algo y vengo, ¿se entiende? Después vamos ya pidiendo con anticipación. Ahí vengo. Sí, yo me lo anoto acá, sería el L1210, les paso la ficha para que la tengas. Sí, ah, sí, sí, porfa. Sí, con J o con G. Perdón, con G. Siempre tengo la duda. Perfecto. Karina. ¿Listo?
Voy a tratar si en el transcurso del día te puedo pasar el precio como para que tengas una idea. Bueno, ¿estamos? ¿Arrancamos? ¿Están todos ahí ya, no? Y Gastón está muteado. Vamos a empezar con el repaso, ¿les parece? De las pastas que vimos el otro día. Y en el repaso ya vamos a ir charlando un poquito sobre la marcha. Bueno, las pastas, ¿se acuerdan que tenían como una característica que las diferenciaba del resto de los productos que habíamos visto hasta el momento, ¿no? Las pastas se caracterizan por tener en su composición un mayor contenido de espesante, B, lubricantes sólidos o aceite base. ¿Qué se acuerdan? Perfecto. Excelente. Los lubricantes sólidos. Las pastas se caracterizan porque tienen en su composición un alto porcentaje de sólidos, ¿sí? Entre un 40 o 50% de sólidos tienen, incluso algunas pastas tienen más también, hasta un 60%, y justamente son como los personajes principales, los que van a ejercer realmente la lubricación en una pasta por el tipo de aplicación en donde se prefieren este tipo de productos. Y acá viene la pregunta siguiente: ¿en qué aplicaciones principales ustedes van a pensar en una pasta? A, rodamientos de alta velocidad. B, conexiones roscadas y componentes con alta carga y movimiento reducido o casi nulo. O por último, componentes con baja carga y altas vueltas. ¿A dónde se...? La B, perfecto. Las pastas son productos que justamente también por su alto contenido de sólidos siempre se van a preferir en lo que sean uniones roscadas o componentes que tengan mucha carga pero poca velocidad o prácticamente nada, ¿sí? Porque además también el espacio entre los dos cuerpos en contacto es muy chiquitito, entonces ahí generalmente lubricas con los lubricantes sólidos que tienen las pastas, ¿sí? Rodamiento, todo lo que tenga mucha velocidad, por ejemplo, altas vueltas o alta velocidad, la pasta no la vas a poner porque en realidad te va a interferir no solo en la velocidad, sino también en el movimiento de la pieza. Entonces, cuando generalmente vos tenés aplicaciones de alta velocidad o de poca carga, las pastas no son muy recomendables porque no te van a cumplir la función. Además, recuerden que los lubricantes sólidos siempre actúan mejor cuando están bajo carga, cuando están sometidos a carga. Pregunta 15. Los lubricantes sólidos actúan rellenando las irregularidades de las superficies en contacto y volviéndolas más lisas y pulidas, contribuyendo así a disminuir notoriamente la fricción y el desgaste. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esa justamente es la función de los lubricantes. Se meten en esos huequitos, en esos poros que hay en las superficies de los dos metales, por ejemplo, y la van puliendo, la van alisando, y al tener menos irregularidades, obviamente que la fricción va bajando, y por ende el desgaste. Ahora vamos a hablar un poquito de las características de los lubricantes sólidos más importantes que vimos la vez pasada. El lubricante sólido que se caracteriza por tener estructura de laminillas o láminas. ¿Cuál es? ¿El grafito? ¿El teflón? ¿Eh? Eso sí. Sí, sanguchito le he hecho. No quise poner acá sanguchito, entonces puse laminilla. Sí, sí. Claro, sí, está bien. Me parece que voy a poner la opción acá. Lo voy a poner acá porque es confuso, tenés razón. Bueno, vamos a hablar de sanguchito mejor. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Perfecto, el sulfuro de molibdeno, ahí está. Bien, el teflón se caracteriza por su resistencia química y por ser incoloro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Esas son las dos características como sobresalientes que tiene este lubricante sólido y que obviamente hace que se prefiera en distintas grasas o en distintas pastas según la aplicación final del producto, ¿sí? ¿Cuál es la pasta que tiene alto contenido de cobre y que se usa generalmente en aplicaciones de alta temperatura? Hay una pasta que yo les contaba que tiene un color cobrizo, intenso, metálico,
y que se usa para aplicaciones de hasta 1100 grados centígrados. Es característica, pero por su color. Exacto, exactamente, es la HCC. Si quieren una regla mnemotécnica, yo siempre, al principio cuando me costaba aprenderla, me acordaba de la C por el cobre. Es pavadas que yo invento para... Pero bueno, es la HCC, justamente. Esta pasta, si ustedes cuando la vean en una foto van a ver que es color cobrizo metálico intenso, tiene un alto contenido de cobre y se usa hasta 1100 grados centígrados. Cuando tengan conexiones roscadas expuestas a altas temperaturas, van a ir por esta pasta. Es conductora de electricidad, obviamente porque tiene cobre, entonces a veces le pueden pedir lubricantes para contactos eléctricos, ahí van a pensar en esta pasta también. Y por último, la pasta grado alimenticio que tiene certificación NSFH1, ¿cuál es? ¿La pasta GN, la HTP o la 1900? No, esta era una pasta de alta temperatura, ¿se acuerdan? Blanca, la P1900. Esta es la grado alimenticio. Es blanca y es la que tiene menos rango de temperatura, tiene hasta 300 grados nomás, porque en general en industria de alimentos no es que van a tener una gran exposición a temperatura, así que es esta, es la P1900. Pero bueno, esto es, nada, un ping-pong como para ir repasando, igual pegaron un montón, así que muy bien. Y acá, perdón, que estaba justo viéndolo, me fui en la presentación. Ah, acá. Hoy arrancamos a ver esta otra familia de productos que son los revestimientos antifricción. O también en inglés, porque a veces el tema de la traducción, los coating antifricción. ¿Los conocen? ¿De nombre al menos o algún ejemplo? Yo no. No. Bueno, no importa, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de qué son estos coating antifricción. Este es un producto muy particular que se caracteriza porque lo que es prácticamente son lubricantes sólidos que están en una suspensión de un disolvente y de, como dice, un medio aglomerante o una resina, ¿sí? ¿Qué lubricantes sólidos? Principalmente disulfuro, grafito o teflón. Y la característica que tienen es que es como se lo llama barniz lubricante o pintura. Es como una pintura, ¿sí? Que cuando se seca, porque ese solvente en un momento obviamente se va a evaporar, cuando se seca, queda toda una película lubricante seca al tacto, que no es otra cosa que el lubricante sólido que quedó adherido gracias a esa resina a la superficie. ¿Se entiende? Y queda justamente como una película, ni más ni menos, como una pintura, como un barniz. ¿Cuándo se usa esto? Generalmente cuando tenemos aplicaciones con desplazamientos chicos, con desplazamientos reducidos, cuando tienen alta carga, porque obviamente el contenido de lubricantes sólidos es alto, ¿sí? Y cuando tenemos bajas velocidades o nulas velocidades, ¿sí? ¿Cómo se aplica? Se puede aplicar, por ejemplo, por rociado, por spray. Hay uno, por ejemplo, este justo de la foto viene en la versión en spray o en la versión líquida. Por inmersión, por centrifugado, por pincel, por rodillo. Hay diferentes métodos de aplicación. Pero para que se den una idea y puedan clasificarlo rápidamente, acuérdense, es una especie de pintura o barniz lubricante que cuando se seca queda el lubricante, digamos, justamente seco al tacto. ¿Se imaginan cómo queda? Pintura, ni más ni menos. ¿Qué función tiene? Obviamente va a proteger a la superficie, va a proteger frente a corrosión y esto también va a reducir el desgaste. Esto es importante. Ofrece una lubricación limpia y seca, que no se ve afectada por el polvo, la suciedad y la humedad ambiente. Esta yo les diría que es como la característica principal o una de las más importantes para ustedes elegir este tipo de producto.
Cuando ustedes tienen una aplicación muy sucia, donde hay mucho polvo ambiente, o donde justamente el componente está al aire libre, por ejemplo, donde el polvo es algo problemático, o sea, si ustedes tienen que hacer un top 3 de, de requerimientos, ustedes me dicen, no, el tema del polvo acá es algo a tener en cuenta. Bueno, ahí vamos a pensar en estos tipos de lubricantes secos, ¿sí? De pinturas secas. Justamente porque esa capa lubricante, al quedar seca al tacto, no va a atrapar todos los contaminantes que estén alrededor, ¿sí? Tiene muy buen soporte de carga, obviamente porque tiene un gran contenido de lubricantes sólidos. No es inflamable porque una vez que el solvente se evaporó, esa capa que queda, ¿sí?, sobre el metal, por ejemplo, no es inflamable. Previene, obviamente, de la oxidación sin requerir un tratamiento superficial, por ejemplo, sin requerir galvanizado. Ofrece una lubricación de larga duración, sin envejecimiento, evaporación u oxidación, porque imagínense que una vez que el lubricante sólido quedó ahí, va a estar mucho tiempo en la superficie, a no ser que uno vaya y raspe, por ejemplo, y levante toda la pintura, ¿se entiende? Pero por lo general se habla de que justamente son lubricantes de larga duración, y es útil justamente cuando ustedes tienen un punto a lubricar que es de difícil acceso, que no es que vos podés ir a relubricar frecuentemente. Está bueno porque vos lo colocás y ya, digamos, como que te olvidas por un tiempo de tener que ir a relubricar. Y también otra función principal, minimiza el desgaste en condiciones de arranque. ¿Se acuerdan que en condiciones de arranque o condiciones de emergencia, condiciones límite, nosotros tenemos mucha carga y muy poca velocidad? Entonces, en esas condiciones, ¿quiénes eran los que venían acá a ayudar? Los lubricantes sólidos. Y justamente estos productos tienen alto contenido de lubricantes sólidos. ¿Se entiende un poco? ¿Se imaginan qué tipo de, cómo es el producto? Yo siempre digo, cuando pienso en un coating, pienso más que nada cuando tengo esto, cuando tengo una aplicación muy sucia, porque imagínense que si vos en una aplicación sucia, que tenés polvo en el ambiente continuamente, colocas una grasa o colocas una pasta, el mismo lubricante va a ir atrapando esas partículas que hay alrededor. Y esas partículas terminan siendo abrasivas, o sea, terminan, digamos, empeorando la condición de lubricación. Entonces ahí es donde pensamos en esta solución de lubricación seca. ¿Se entiende? Ahora bien, tenemos dos tipos de productos. Dos tipos de productos que se diferencian por el tipo de curado. Esta palabra, el tipo de curado se refiere al tipo de secado, más que nada. Lo que pasa es que en la bibliografía siempre lo van a ver como curado, la palabra, pero tiene que ver con si se seca al aire o requiero una exposición a temperatura. Si se secan al aire, es decir, que el solvente ya se evapora directamente por exposición al aire ambiente, a 20 grados centígrados, son quizás los que tenemos más fácil acceso porque vos lo aplicás, esperás unos determinados minutos en función de lo que te diga la ficha técnica, 5 minutos, 20 minutos, y se seca perfecto, es mucho más fácil. Y después tenemos los que se secan, pero que necesitan calor para esto. ¿Calor de cuánto estamos hablando? Y entre 150 y 200 grados centígrados aproximadamente. Obviamente que para esta situación, el cliente, sí, porque nosotros en realidad no tenemos el dispositivo, va a necesitar generalmente de hornos, ¿no? Para poder hacer esto, o sea, un horno para poder secar la pieza. Entonces, cuando ustedes tengan que elegir, si tenemos obviamente la posibilidad de elegir entre uno al aire y uno al calor, tendrán que tener en cuenta esto, que no es menor, porque, por ejemplo, imagínense, si es una pieza chica que se puede desmontar, ¿sí? Y se puede trasladar a un horno, no hay problema, porque si tenemos el horno, que tenga este soporte de temperatura, obviamente, se seque y no hay problema. Pero si es una pieza de gran porte, que no se puede desmontar, que no se puede sacar y llevar a un horno, ahí directamente ya anulo esta opción de coating por calor. ¿Se entiende? Porque ya sabemos que prácticamente no se va a poder hacer, no es viable. Entonces,
a la hora de seleccionar entre uno y otro, esto lo tenemos que tener en cuenta. Otra cosa, otra particularidad es que obviamente los que se secan por calor tienen, lo digo en potencial porque es algo general, tendrían como mayor durabilidad, ¿sí? Porque es como que se fija un poco más la película lubricante. Pero bueno, lo que sí les digo es que obviamente necesitamos que se tenga primero el equipo, el horno, segundo, las dimensiones de la pieza, tercero, si se pueden esas piezas desmontar. Bueno, varias cositas a tener en cuenta a la hora de seleccionar por este camino o por este camino. Una vez que curan, cualquiera de los dos, o sea, una vez que se secaron, que al tacto ya está seco justamente, ¿qué van a ofrecer? Y bueno, van a ofrecer, como les decía, una lubricación seca, una película lubricante seca. Una película que no va a capturar ni polvo ni suciedad que esté alrededor. Una película que en realidad también le va a ofrecer protección anticorrosiva adicional, porque no deja de ser una capa de otro producto que yo agrego sobre un metal, por ejemplo. Que también obviamente va a proteger de si hay agua o humedad en el ambiente continuamente, o químicos, obviamente me va a ayudar que esa película sea seca y no sea una grasa o una pasta, ¿sí? Y finalmente, lubricación de larga duración sin evaporación. Es decir, como acá uno se evapora el solvente y después te va a quedar el lubricante sólido adherido a la superficie que ustedes querían lubricar, al metal, por ejemplo, una vez que ya está ahí, no se va a evaporar como, por ejemplo, un aceite o el aceite base de una grasa. Va a quedar ahí. Generalmente esto se saca, por ejemplo, con algún solvente particular, o si, por ejemplo, hay mucha abrasión o se raspa, obviamente ahí la película se te va a ir despegando, pero en general son lubricantes de larga duración. Pero como todo, tiene como una, yo lo llamo una, ay, no me sale la palabra ahora exacta, no es limitación, pero sí precaución, y tener en cuenta lo siguiente. Imagínense, es como una pintura cuando ustedes van a pintar la pared de su casa, por ejemplo. El tratamiento previo que tiene la superficie, ¿sí? Juega un rol y un papel importantísimo en cómo va a ser la performance después de este lubricante. Es decir, cómo va a ser su adherencia, cómo va a ser su durabilidad, ¿sí? Entonces, lo que tienen este tipo de productos, que hay que prestar mucha atención a cómo se trata el material antes de que se aplique, ¿sí? Es decir, acá hay un catálogo, esto lo saqué del catálogo de este tipo de lubricantes antifricción, que después se los voy a dar a todos los catálogos que tengo, que de alguna manera es un cuadro que va resumiendo lo más importante. Este es un caso particular para el caso de acero y los pasos típicos son en función del tipo de acero que tengan que lubricar, si es un acero galvanizado o es un acero inoxidable. Punto 1, para cualquiera de los dos, el desengrasado de la superficie. Porque si ustedes tienen restos de algún lubricante, imagínense que esa película que ustedes aplican no va a quedar bien adherido, ¿sí? Entonces, desengrasar bien la superficie, limpiar bien la superficie. Y después, por ejemplo, esto se lee así, en el caso de acero galvanizado, se sugiere, vamos por acá, un proceso químico que es la fosfatación, que directamente es un proceso químico en el cual lo que hacemos es hacer que el metal, por ejemplo, quede más rugoso, quede como, ¿vieron el famoso como mordiente que se le llama la superficie a quedar como más rugosa? Después, cuando ustedes apliquen la laca o el barniz lubricante, va a tener mejor adherencia. Entonces se sugiere una fosfatación. Obviamente que es una sugerencia, porque si nosotros no podemos hacer este proceso y el cliente tampoco lo puede hacer, obviamente esto no será factible, pero se puede sugerir. Y después, ¿qué se hace? Se seca bien la pieza, una vez que se somete a este proceso, por ejemplo, se seca bien la pieza y recién ahí aplicas el lubricante, la laca. También este punto es muy importante, el secado, porque si quedan restos de algún otro producto diferente, ¿sí?
Acá ya también la adherencia va a ser distinta, entonces, bien seca la pieza y recién ahí aplicamos el coating. Ese coating que puede ser cura por calor o cura por aire. Y en definitiva después, en función de los minutos sugeridos, tienen el producto curado o el producto seco. ¿Qué diferencia hay si tuvieran acero inoxidable? Que lo que se usa como proceso después del desengrasado, se sugiere, por ejemplo, un arenado. Un arenado, pero la función es exactamente la misma. Es justamente preparar la superficie para que esa superficie quede más rugosa y de esa manera sea mejor la adherencia de la laca, ¿sí? Pero bueno, fíjense que el punto 1, que es el desengrasado, y el secado son puntos que están común a cualquier tipo de material, ¿sí? Esa es la forma de, justamente, de ese tratamiento previo que hay que prestarle atención, porque después quizás el cliente no tiene en cuenta algunas de estas cosas y dice, se me despegó, o se salió, o no duró lo que tenía que durar. Entonces, bueno, pero hay que investigar un poquito. Pero se hizo el tratamiento, se desengrasó bien, se secó bien la pieza antes de aplicarlo. Y otra cosa importante que no está acá, o al menos se los voy a comentar, es que tiene que estar el producto curado, o sea, bien seco. O sea, ustedes tienen que después tocar la pieza y que no que les quede producto en los dedos, ¿sí? O sea, tiene que estar bien seco para que después se ponga en funcionamiento. Porque si lo ponen en funcionamiento y todavía la laca no está seca, también no vamos a tener los resultados deseados, ¿sí? O sea, tiene que estar bien seca la película y recién ahí que el componente entre en operación. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Bueno, las formas de aplicación se las fui comentando un poquito al principio. Estas son las más comunes: inmersión y centrifugación. Hay equipos donde son como cubas, donde ustedes colocan las diferentes piezas, por ejemplo, uniones roscadas o otras piezas chiquitas, las sumergen en la laca, ¿sí? Imagínense que la sumergen con una batea en la laca, y después por proceso de centrifugación se retira, se expulsa, digamos, por fuerza centrífuga el excedente de material, y es un proceso usado generalmente. Después puede ser por pulverización, por spray. Hay algunas lacas que vienen ya en spray, ¿sí? Opción de spray, que es el más conocido de todos, que es el 321, después se los voy a mostrar. Y también se puede aplicar con pincel, con brocha, con rodillo, ¿sí? Lo importante es que, en general, cualquier forma de aplicación que usen, el espesor de la película, una vez que se seca, una vez que se cura, es de este orden. Es un espesor muy chiquito, de 10 a 20 micrones. No es necesario un espesor muy grande. Con esto ya es suficiente, porque después no tenés, digamos, tanto soporte de carga. O sea, es preferible mantenernos en estos rangos. Obviamente que con el spray esto es como más fácil de controlar y es como más homogéneo, ¿no? Pero bueno, depende el coating que sea adecuado para esa aplicación en particular. Acá volví a poner la fotito de los lubricantes sólidos, que ya lo habíamos visto, pero a modo de repaso. Acá estábamos, bueno, justamente viendo cómo era que actuaban los lubricantes sólidos, que se iban ocupando estos espacios, rellenando estos valles que hay entre las dos superficies en contacto, y eso hace que después, obviamente, a la superficie volverse más lisa, se reduzca la fricción y el desgaste. Y acá estaba la fotito, donde teníamos disulfuro de molibdeno, y cómo al aplicar la carga, esto es importante, al aplicar la carga, actúa, el lubricante se incorpora a la superficie y queda más bien pulida. Y acá les puse este cuadrito resumen, muy resumen, se los digo, muy resumen, pero son quizás los más utilizados o los más conocidos, de más de renombre. Hay muchos más, pero bueno, acá como les digo, es una tablita, más que nada ayuda a memoria. Esto mismo lo tienen en el catálogo de Oil & Gas o en el catálogo completo de productos, van a ver todos los que hay. Pero bueno, yo puse los más conocidos. Este es el más conocido de todos,
se llama D321R. El 321R, fíjense, acá le puse cómo es el tipo de curado, si es por aire o es por calor, qué lubricante sólido tienen, el tiempo de curado y la temperatura, y los rangos de soporte de temperatura, ¿no? Y características. Fíjense, el 321, que como os decía es como el caballito de batalla de esta línea de producto, tiene tipo de curado al aire, ¿sí? A temperatura ambiente a 20 grados. ¿Cuánto tiempo? Fíjense, 5 minutos aproximadamente. Obviamente que esto, tanto la temperatura como el tiempo, depende del espesor, depende del tamaño de la pieza, ¿sí? Pero en líneas generales tarda, o sea, estamos en este orden de tiempo, ¿sí? Y tiene disulfuro como lubricante sólido. El rango de temperatura de menos 180 a 450 grados. Fíjense que el rango es bastante extenso, entonces está bueno, porque si tienen ustedes una aplicación donde tienen alta temperatura y no pueden colocar una grasa, por ejemplo, entonces esta es una buena opción a tener en cuenta, ¿sí? Este tipo de producto. ¿Qué características? Es para metal-metal, velocidades medias a bajas y altas cargas, como siempre les digo. Cuando tenemos generalmente lubricantes sólidos, hablamos de cargas de medias a altas, en función de la aplicación. Este es el que quizás ustedes pueden llegar a más a usar, ¿sí? Este rara vez, porque este es el D10 GBL, se cura por calor, tiene grafito en su composición. Fíjense, 20 minutos a 200 grados. Y este es el soporte de temperatura. ¿Por qué le digo que ustedes rara vez lo van a usar? Porque en general este es un producto muy particular que se usa para pistones. Entonces generalmente lo consumen las empresas que hacen los pistones, ya compran este antifricción y ya venden el pistón con el coating puesto, ¿sí? Por eso les digo que generalmente no es algo que usen todas las industrias, sino generalmente los que se dedican a este tipo de producto. ¿Qué característica tiene este producto? Que tiene alta resistencia al calor y a este tipo de aceites, grasas, solventes. Y después tenemos estas dos familias de productos que ustedes, es muy parecida la denominación, pero la diferencia es que el 3400 es cura por calor, fíjense, 30 minutos a 200 grados, no tenemos datos de temperatura de operación máxima y mínima, pero bueno, ¿qué característica importante tiene este coating? Esto que les resalté. Tiene resistencia a aceites y combustibles, ¿sí? Tiene muy buena protección contra corrosión, tiene buena adherencia, pero el tema de que, como es cura por calor, obviamente, como les decía, necesitamos saber el tamaño de la pieza, si esa pieza se puede trasladar, si contamos con el horno para que lo pueda hacer el secado, etc. Y el último, también bastante conocido, es el 3402, que, fíjense, comparemos con el otro de cura al aire, con el D321. ¿Cuál es la diferencia principal de este con el 321? El tiempo de curado, ¿sí? El tiempo de curado es mucho mayor que el 321, tiene un rango de temperatura un poquito inferior, pero la diferencia es que tiene mayor protección de anticorrosiva que el 321, ¿sí? Cuando ustedes tienen que proteger contra corrosión, este tiene un aditivo anticorrosivo que este no lo tiene, entonces ahí elegirán entre uno y otro, por ejemplo. ¿Qué ventaja tiene el 321? Si tenemos que hablar de así tipo de ventajas, que este viene en aerosol, es este que está acá, en esta foto. Este viene en aerosol y viene líquido también, ¿sí? Este no, este lo tenemos líquido solamente. Pero bueno, estos como los más conocidos, los más usados. Yo creo que ustedes, por el tipo de industria en el que están, el que más quizás van a usar es este, ¿sí? Es el más conocido. Este lo usan mucho las siderurgias, que obviamente tienen los equipos necesarios para hacer este tratamiento de curado. Y acá le puse ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, en automotriz, justamente, el D10 GBL, que era para los pistones, ¿sí? Y el 3400 también lo usa en la industria automotriz porque lo usa para esto, para este tipo de
de piezas que son en realidad chiquitas y pueden, digamos, pasadores, resortes, partes móviles de cerraduras, interruptores, controles de ventilación y servomecanismos. Estos son piezas chicas que los pueden hacer el secado en el horno, ¿sí? Por el tema del tamaño y dimensiones no hay problema. Lo usa también la industria automotriz. Y en la industria, fíjense que el más conocido o el más usado es el D321R, que era el que les decía hoy. Reduce fricción, elimina el stick slip. El stick slip, ¿se acuerdan que era ese tipo de, cuando ustedes tienen una pieza que se mueve respecto de la otra y hay como ese efecto de sacudida cuando ustedes quieren mover uno respecto del otro? Bueno, el stick slip, cuando vos tenés disulfuro en el sistema, ayudás a eliminar esto, justamente por esa estructura de sanguchitos que decíamos, que se deslizan, digamos, uno respecto del otro. También se usan resortes, y acá tenemos el 321R y el 3402, que si bien eran los dos que eran por cura al aire, ¿se acuerdan? El 3402 tiene una protección extra contra corrosión, esa sería como la ventaja, y la ventaja del 321 es que tiene presentación en spray, ¿sí? Después veremos en cada aplicación en particular qué elegimos, ¿no? El 321 también se puede usar en conexiones roscadas, pero siempre y cuando no, por alguna particularidad, no se puede usar una pasta, porque dijimos que las uniones roscadas generalmente siempre pensamos en pastas. Pero si, por ejemplo, esa rosca está expuesta a un ambiente muy pulverulento, puede ser que esta característica sea la de mayor peso, entonces ahí en vez de ir de una pasta voy a optar por un lubricante seco como es el 321. O sea, también se puede usar en algunas conexiones roscadas. Y este videíto, sí, el polvo, sí, no, sí, no, el polvo Z no es otra cosa que disulfuro de molibdeno en polvo. Es eso, básicamente. Lo que tiene el polvo Z, sí, sería, sí, un seco. Lo que pasa es que no tenés acá no tenés la resina que te lo deja pegado, ¿entendés? Y no tenés un solvente. Es un tipo de lubricación seca, estamos de acuerdo, es un tipo de lubricación seca, pero no está ninguno de estos grupos que yo les voy a comentar. El polvo Z es disulfuro de molibdeno, práctica, o sea, es puro polvo de disulfuro de molibdeno. Vos lo que tenés que hacer es aplicarlo, ¿sí? Y cuando lo aplicás, para que quede adherido a la superficie, tenés que frotarlo enérgicamente con un paño. ¿Vos lo usaste? Ah, espectacular. Perfecto. Bueno, entonces, claro, si vos no lo frotás y no te asegurás que quede bien incorporado, esto después se te va saliendo de la superficie. Lo que tienen estos productos que hablamos recién, es que tienen una resina, un aglomerante en su fórmula, que permiten mayor adherencia y que quede más pegado, por decirte, a la superficie que el polvo Z. Pero hay piezas en donde vos podés, que se le llaman, viste, piezas autolubricadas, que directamente le aplican el polvo Z. Y el otro que podés usar, sino también, que no sé si lo usaste, es el pulver spray. ¿Lo conocés? Sí, sí, el polvo Z. Sí. ¿Y lo usaste ahí o se lo vendiste? Solamente, o fuiste y lo viste, no. Sí. Ah, ay, mira qué bueno. Sí, yo sé que compran polvo Z porque sigue comprando en Córdoba, en Balse, le sigue comprando al distribuidor de Córdoba y estaban desesperados por el polvo Z. Y bueno, sí, después se lo pudimos conseguir. No, yo la verdad es que no estaba al tanto porque yo estaba en la yo estaba en el laboratorio químico. Pero bueno, sí,
sí, sí, mirá, mirá. Bueno, bueno, es eso, básicamente. No te lo puedo categorizar en esto porque, o sea, sí es una película seca, pero no tiene en su composición todo esto que tienen los barnices o coating. El pulver, el pulver spray es polvo seco de disulfuro en aerosol. Es un aerosol que cuando vos lo agitas y lo aplicás, es directamente polvo de sulfuro. Por eso es muy parecido al polvo Z y es más fácil la aplicación. ¿Se entiende? ¿Cómo? Exacto, sí. Sí, 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 tenés el propelente, tal cual. Ese es, yo lo tengo categorizado al pulver, es como una dispersión de polvo seco, en definitiva. En vez de un aceite mineral, o sea, que el curry es un aceite, en este caso es el propelente. Pero bueno, está bueno los ejemplos. Acá, espérate, ¿qué quería? Ah, esto es un video chiquitito, les cuento un poco para que vean con qué se van a encontrar. Es un videito donde te muestran cómo aplican en una placa metálica, hacen deslizar una pieza, ¿no? Entonces te muestran el antes de colocar el 321 y después de colocar el 321. Y ahí van a ver cómo, con qué facilidad cae la pieza sobre la placa. Y te da un poco de los tips de cómo aplicarlo. A ver si se ve bien. Sí. ¿Ven ahí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, ahí ven el 321 en aerosol. Ahí arriba a la izquierda le das como los tips, ¿no? De cómo aplicarlo, ves, limpias sin desengrasadas, agitar bien. Ahí habla del secado, que esté bien seca la superficie y fíjense cómo cambia notoriamente el tema del deslizamiento, ¿no? Ahí te da otros ejemplos. Bueno, este es un distribuidor de España que hizo este videito, pero estaba bueno para que vean la diferencia de cómo era cómo disminuía la fricción antes y después de aplicar el coating, ¿sí? ¿Qué es? Ahí está. Ay, Dios. Bueno, muy bien. ¿Se entendió cuando hablamos de coating? ¿A qué tipo de producto es? ¿Para qué aplicaciones principalmente lo vamos a usar? Son especies de pinturas o barnices lubricantes que cuando se seca el solvente queda una película lubricante seca. Esa es la característica principal. ¿Qué hay que tener en cuenta en los coating? El tratamiento previo de la superficie. Es algo, como son productos muy especiales, muy particulares, depende mucho de cómo es el tratamiento previo para que después tenga buena adherencia esa película, ¿sí? Tenga mayor durabilidad. ¿Cuándo pienso en este tipo de producto? Cuando es muy relevante y muy problemático el tema del polvo, el contaminante, el agua, ¿sí? Ahí voy a empezar a pensar en estas opciones de productos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y tengo que tener en cuenta el componente, si es un componente de dimensiones chicas o no, para ver si elijo entre uno de aire o otro que sea por calor. Los más conocidos y los más usados son los que curan a temperatura ambiente, como les decía, que era el D321. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno. Esta es otra familia de productos. ¿Cómo se llaman? Compuestos de silicona.
¿Qué son los compuestos de silicona? Son como grasas, en definitiva, es como la estructura es similar a una grasa, pero ¿qué diferencia tiene? O no, en realidad no, ¿qué particularidad tiene? Que el aceite base que tiene es un aceite base sintético, es de silicona, justamente. ¿Y qué espesante usan? Un espesante inerte que es de silicio. Pero en definitiva, les digo, muchas veces le van a pedir grasa siliconada, le van a decir, ¿no? Grasa siliconada, en realidad, puede ser que se estén refiriendo a estos compuestos de silicona o a una grasa que tenga aceite base de silicona, pero que no necesariamente sea esto. Por eso tienen que preguntar bien, porque me ha pasado que me ha pedido, un cliente me pedía grasa siliconada. Le digo, bueno, sí, pero grasa siliconada, tengo grasas con aceite base sintético, silicona, pero no necesariamente el espesante de silicio. Bueno, él se refería a este compuesto de silicona, bueno, después empezamos a hablar y llegamos a la conclusión que quería el compuesto de silicona. Entonces, tiene aceite base sintético de silicona y un espesante de silicio. ¿Qué características tienen los compuestos de silicona? Nosotros tenemos 3 productos de este tipo. Obviamente la silicona tiene muy buena resistencia a la oxidación y al calor, ¿sí? Es un producto que tiene muy buena resistencia a la degradación térmica, ¿sí? Soporta bastante alta temperatura. Hasta 200 grados centígrados andamos bien. Son aislantes por naturaleza, no conducen la electricidad. Esto es importante porque en general la mayor parte de las grasas que tienen silicona en alguna medida son aislantes, pero estos compuestos de silicona se caracterizan porque tienen mayor resistencia a la electricidad. Sellan y lubrican. ¿Qué quiero decir? O sea, tienen doble función, lubricar y también sellar, porque tienen unas consistencias bastante elevadas, consistencias en LGI, que ayudan a que el propio producto selle también, además de lubricación. No curan, ¿qué quiero decir con esto? Que no se van a secar, ¿sí? Va a quedar siempre esa estructura de pastosa, ¿sí? No es que va a quedar seco al tacto como veníamos hablando del producto anterior. Son resistentes a la humedad, obviamente la silicona es repelente al agua, ¿sí? Entonces tienen muy buena resistencia a la humedad y al agua, no se van a lavar fácilmente, a eso me refiero. Tienen buena compatibilidad con distintos elastómeros y no necesariamente silicona porque la degrada, pero elastómeros en general hay que ver cuál, cada uno. Y se usan generalmente para aplicaciones que tengan plástico-plástico, plástico-goma, plástico-metal, o sea, combinaciones. Metal-goma, rara vez se usa para cuando tienen metal-metal. Cuando tienen metal-metal siempre vamos a pensar en otro tipo de producto, no en estos compuestos de silicona. Acá van a pensar cuando tienen algún plástico en el medio, alguna goma, algún O-ring, ¿sí? Vamos a pensar en este tipo de productos. Funciones principales, un poco complementando lo que hablamos recién. Obviamente, actúan como barrera contra la humedad por su repelencia al agua y también para relleno de huecos, porque tienen muy buena consistencia. Lubricante y sellador de sistemas de presión y de vacío, por ejemplo, en griferías se usa muchísimo un producto, después les voy a decir cuál, se usa en todo lo que es el armado de griferías. Se usa para también lubricantes de interruptores de alta y de media tensión, ¿sí? Justamente por ser aislantes de la electricidad. También hay uno en particular que tiene función de desmoldante para superficies plásticas y metálicas, o sea, se usa justamente como agente desmoldante. Tienen aislación eléctrica, o sea, son aislantes dieléctricos. Y por último, otra función, lubricante y sellador de O-rings y válvulas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cuáles son los 3 compuestos de silicona, ¿sí?, más comunes y qué características tiene cada uno y dónde se aplican, como para que conozcan el producto y vean dónde se aplican. Ah, pensé que venía ahora, bueno. No, esta filmina, no me acordaba que estaba. Esta filmina tiene que ver con este fenómeno que se llama fenómeno de hinchamiento. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver que en la industria hay un montón de
productos de elastómeros y de plásticos y de gomas y de cauchos, que en realidad no están hechas las tablas de compatibilidad con todos los productos que hay hoy en día en la industria. La realidad es esa. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, perdón, hicieron una prueba para ver la compatibilidad. Yo les contaba que hay un producto, un compuesto de silicona, que es el compuesto 111, que se usa mucho en O-rings. Acá, O-rings y válvulas, ¿no? Bueno, uno es el compuesto 111. Entonces lo que hicieron acá es ver si el compuesto 111 degradaba ese O-ring o no, cómo era su comportamiento, y compararon el mismo O-ring con un producto derivado de petróleo, es decir, que tenía más que nada aceite mineral, ¿no? Entonces, o sea, la foto no es la mejor, pero lo que se observó, lo dejaron 7 días en contacto con cada producto, ¿no? A temperatura ambiente. Esta es como una prueba sencilla para evaluar compatibilidades entre los O-rings y los productos que ustedes quieran colocar. Justamente ante la falta de estas tablas que yo les digo. Entonces, el caucho era de este material, EPDM abreviado, ¿no? Caucho de etileno, propileno, dieno. Y lo dejaron 7 días en contacto con 111 compuesto y 7 días en contacto con un producto de aceite base mineral. Entonces, lo que observan, ¿cómo te das cuenta si lo degrada o no, o si es compatible o no? Porque vos lo que tenés que ver es observar qué pasó con ese material. ¿Se hinchó? ¿No se hinchó? ¿Se degradó? ¿Se desgranó? ¿Cambió la dureza? ¿Quedó más blando? ¿O al contrario, se rigidizó? Bueno, todo eso obviamente en un O-ring va a tener influencia porque ese O-ring, si está degradado, va a cambiar su forma, va a cambiar su dureza y obviamente el sellado no va a ser el mismo, ¿sí? Y va a haber posibilidades de fuga. Entonces lo que observaron es que el compuesto 111 no había casi nada de hinchamiento, no se había degradado, no había cambios de dureza, por ende la capacidad de sellado a largo plazo estaba asegurada y obviamente muy poca posibilidad de fugas. Es como que con esa prueba sencilla pudieron determinar que el 111 no degradaba a este material. En cambio, con el de origen mineral, sí notaron hinchamiento, degradación, el caucho se volvió más blando, obviamente al deformarse y a volverse más blando, el sellado no va a ser el mismo, ¿sí? Y las posibilidades de fuga son mayores. Entonces, esto lo comento porque si el cliente les dice, tengo un O-ring de tal material y no tenemos los datos de laboratorio donde yo te pueda asegurar que no lo va a atacar, es una prueba sencilla y fácil que puede hacer o nosotros, si el cliente te da un O-ring, por ejemplo, o el mismo cliente, ¿sí? Entonces se los nombro porque a veces puede llegar a pasar esta situación de que no tengamos datos de compatibilidad y bueno, lo hacemos. Y ahora sí, la descripción de los productos. Bueno, ahí hablamos del 111 compuesto. ¿Alguien conoce el 111 compuesto, al menos de nombre? Nadie. Bueno, este es No, no. es como el caballito de batalla. Cada grupo de producto tiene como sus personajes principales, ¿no? En el caso de los coating que vimos hoy era el 321. Bueno, en el caso de los compuestos, el 111, ¿sí? Es el más conocido. Fíjense, ¿para qué aplicaciones se usa? Lubricante y sellador, como les había dicho, de válvulas y de O-rings. Sellante para sistemas de vacío y presión. En el armado de griferías, por ejemplo, FB es un cliente nuestro, consume kilos y kilos de 111. Él arma las griferías con 111. Perdón. Es como una aplicación específica de este compuesto. Y después, para válvulas y O-rings en general, para distintas partes de la válvula se usa también el 111. ¿Qué ofrece? Resistencia al agua, a productos químicos, por ejemplo, a cloro, a combustibles y aceites. Entonces, cuando ustedes tengan que lubricar alguna válvula, ¿sí? O algún O-ring, van a pensar en este compuesto. Fíjense que tiene una consistencia 3/4. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de consistencia en LGI? A medida que aumentaba el valor de NLGI, el producto, ¿cómo era?
Más duro. Exactamente, era más duro, más consistente. Fíjense esta foto. Esta es una foto del 111. Es un blanco traslúcido y fíjense cómo estaba aplicado con un pomo, ¿no? Fíjense cómo mantiene su forma. Queda completamente, o sea, bien mantiene su forma y acá también. Entonces, esto hace que tenga como excelentes características de sellante también, ¿sí? De sellador. Este es, como les decía, como el principal para O-rings y para lubricación de válvulas, ¿sí? Este otro, es el 4 compuesto, es- está indicado para aplicaciones eléctricas, ¿sí? Es como que cada uno tiene como su quintita, como digo yo. El 4 compuesto es para aplicaciones eléctricas. Se usa como sellante antihumedad, obviamente antihumedad por la silicona en sí, para aviación, para sistemas de ignición en automotores, en automoción y marina, y para conexiones de bujía. Para conexiones de bujía también se usa este producto siliconado, que ofrece una elevada rigidez dieléctrica y propiedades de aislamiento por, obviamente, su composición de silicona, ¿no? El rango de temperatura, fíjense, es un poquitito más amplio que el 111, de -40 a 200, y este de -54 a 200. Pero en general, fíjense que la temperatura máxima es 200 grados, o sea, de operación normal, justamente porque la silicona tiene muy buena resistencia a la degradación térmica, ¿sí? Soporta mucha más temperatura que el resto de los productos. Y la consistencia es un poquitito más baja que el 111, es una 2/3, pero así todo es consistente. Pero bueno, cuando ustedes tengan una aplicación eléctrica, van a pensar en el 4 compuesto. Y por último, por eso les decía que los principales eran 3, es el 7 compuesto. El 7 compuesto principalmente se usa como desmoldante, agente desmoldante de piezas de plástico, generalmente como esta, ven que tiene una matriz de metal y el producto que moldea, digamos, es de plástico, ¿sí? Agente desmoldante, lubricante antiadherente, que está un poco relacionado con este punto, y se usa para el tirado de cables. ¿Qué es el tirado de cables? ¿Vieron cuando ustedes tienen un manojo de cables que los tienen que pasar por un conducto de mayor diámetro? Bueno, esa tarea se facilita, ese pasaje de cables se facilita usando este producto, ¿sí? El 7 compuesto. ¿Por qué principalmente? Por la consistencia. Fíjense, es una consistencia 1, es una consistencia más bien tirando a fluida, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación bastante común de este producto y como desmoldante. Como toda silicona, resistencia a la humedad, a la oxidación, estable con el calor, es insoluble con agua y con estos alcoholes, metanol, etanol, bueno, con glicerol y con aceite también. O sea, no se degrada, digamos, con estos productos. Bueno, hasta acá llegamos con compuestos de silicona. Fíjense que es muy cortito el tema. Lo que quiero que se queden con esta idea del compuesto de silicona es que en su estructura es muy similar a una grasa. ¿Qué característica tiene? Aceite base silicona y espesante silicio. ¿Cuáles son los principales? El 111, el 4 y el 7 compuesto. Cada uno tiene como su rango, su campo de aplicación en particular. Para válvulas y O-rings, hablamos del 111, para aplicaciones eléctricas, o sea, lubricación de contactos de alta tensión, el 4, siempre que se requiera aislar, ¿no? Obviamente. Y después el 7 más que nada para gente desmoldante. Ese sería como el campo de aplicación de cada uno. ¿Todos qué característica tienen en común? Obviamente, alto soporte de temperatura, la mayoría hasta 200 grados, podemos tomar los 3 hasta 200 grados. Resistencia a la humedad, o sea, repelencia a la humedad. Alta rigidez dieléctrica. Y las consistencias varían en función de las aplicaciones, ¿sí? El 111, como además ofrece características de sellado, es un poco más consistente que el resto, ¿no? Eso sería como el resumen de los 3 productos. Yo creo que ustedes, por su campo de aplicación, pueden ir
usar mucho el 111, y no sé si en la parte, no, en la parte eléctrica ustedes creo que no tienen mucha, ¿no? Muchos clientes de esa parte, ¿o sí? No, energía. Ah, bueno, bien, perfecto. En el caso del desarrollo en todo lo que es energía, ¿sí? Bueno, en la parte de energía pueden tener aplicaciones del 4 compuesto, principalmente. Hacemos una pausita, ¿me parece? Son y 43. Volvemos y 53, 10 minutos, Dale, dale, dale. porque nos queda ver un tema más, que son bueno, acá estamos. A ver, acá. ¿Estamos? Ahí volvimos. Genial. Bueno, Sigamos. vamos a ver dispersiones y después los que tenían ganas de hacer, hacemos esas preguntitas como para repasar los tres tipos de familia de productos que vimos.
estaba viendo que se me van a quedar colgadas las preguntitas. Bueno, las dispersiones. Esta es la última familia de productos que tenemos. ¿Qué son las dispersiones? Como la palabra lo dice, una dispersión. ¿Qué es una dispersión? En este caso es un fluido lubricante, un aceite, ¿sí? Que puede ser sintético o mineral, que tiene lubricantes sólidos en suspensión. Es eso, básicamente. Imagínense un fluido que tiene lubricantes sólidos dispersos, obviamente en una concentración tal, en una composición tal, que permita que queden en suspensión, porque si vos pones demasiados sólidos, esos van a decantar, si no se van a mantener en suspensión. Entonces tienen una determinada concentración de lubricantes sólidos, ¿sí? Que permiten que estos queden suspendidos en el fluido. ¿Dónde puedo usar este tipo de producto? Bueno, esos tipos de productos nos sirven cuando yo necesito hacer llegar, aplicar un lubricante sólido en forma líquida. Es decir, yo necesito que ese lubricante sólido llegue a un punto y lo que uso como courier, lo que uso para transportar ese lubricante sólido es un líquido, en este caso un aceite, ¿sí? Se usa, por ejemplo, cuando ustedes tienen una unidad que está en marcha, ¿sí? O un punto de difícil acceso, pueden usar este tipo de producto. Algunos, esta aplicación es bastante común, se usan como complementos antidesgaste y extrema presión para aceites, sobre todo aceites de engranajes o aceites de motor. Es decir, al aceite de engranaje le agregás una pequeña proporción de esta dispersión. Entonces lo que haces es, el aceite te va a quedar aditivado con lubricantes sólidos, ¿sí? Porque la dispersión va a tener ese lubricante sólido. ¿Qué tenés que tener en cuenta ahí más que nada? La compatibilidad con el aceite del engranaje. Chequear que el aceite del engranaje sea compatible con el aceite que trae la dispersión que ustedes van a aplicar. Si bien la van a agregar en pequeñas proporciones, 5% generalmente o 10% del volumen total del aceite, también tienen que tener en cuenta eso, como siempre, lo de las compatibilidades. Pero bueno, es una forma de hacer llegar el lubricante sólido a puntos de acceso, a puntos de difícil acceso. Esa es como la clave. Imagínense que, obviamente acá, el componente principal es el lubricante sólido. ¿Qué beneficios tienen las dispersiones? Incrementar capacidades de carga, justamente por la presencia de estos lubricantes sólidos. Actuar en las zonas de fricción límite, justamente por la presencia de lubricantes sólidos, que es donde ocurre esta situación. Obviamente que van a reducir fricción, desgaste, el ruido de equipos, ¿sí? Mejoran el rodaje de equipos, previenen y reducen el pitting en los dientes de engranaje. Es muy usado en cajas de engranaje, ¿sí? Las dispersiones son muy usadas en cajas de engranaje, por eso hace hincapié este punto acá. Ayudan a prolongar la vida útil del equipo y hay uno en particular, una dispersión, que se usa para esta tarea, que es para facilitar el desmontaje de piezas que tienen óxido o corrosión. Después les voy a mostrar cuál es, pero cuando ustedes tienen, por ejemplo, una rosca que está ajustada de hace tiempo, que está toda corroída, que está bloqueada, ahí lo que pueden hacer es aplicar este producto, esta dispersión, que afloja rápidamente esa rosca, ¿sí? Se usa justamente para facilitar tareas de afloje. Después les voy a mostrar cuáles. Pero en líneas generales, esas son como los beneficios que ofrecen las dispersiones. ¿Cuáles son las más comunes? Están resumidas en este cuadro. Dispersión A, le puse el producto, el aceite base que tienen y el sustrato. Generalmente se usan, como ven, para, esto significa metal-metal, ¿no? El lubricante sólido y el color. La dispersión A y la dispersión M55 Plus son prácticamente iguales. La diferencia es el contenido de sólidos. La de M55 se usa en industria y tiene mayor concentración de lubricantes sólidos que la dispersión A. La dispersión A la puse igual acá, se usa más bien en aplicaciones de automotriz, ¿sí? En aceites de motor.
Pero la puse igual porque en la lista seguramente la vean, pero la diferencia entre esta y esta es que esta tiene el doble de sólidos que la A, ¿sí? Después tenemos una dispersión, que es la M30. M30 y MKLN son dos dispersiones que se usan principalmente en cadenas, ¿sí? Cuando ustedes tienen que lubricar una cadena y optan por una dispersión, optan por dispersión porque en realidad pueden tener otras opciones para cadenas, pero por alguna razón vamos por el lado de las dispersiones. La M30 se caracteriza porque tiene aceite de base sintético, es de color negro y tiene mayor soporte de temperatura, ¿sí?, que la MKLN. Esta llega hasta 200 grados y esta llega hasta 150. Entonces, cuando tienen cadenas expuestas a alta temperatura, una opción es esta dispersión M30. Imagínense que una cadena que tienen que llegar hasta los eslabones, que son como huequitos muy chiquititos, la dispersión está buena porque va a hacer llegar el fluido, el courier, que es un aceite sintético, va a hacer llegar el lubricante sólido a esos puntos donde yo necesito favorecer la lubricación. Entonces, M30 y MKLN, principalmente cadenas, ¿sí? Y por último, el multiglice spray es este que yo les decía que se usa para tareas de afloje, ¿sí? Cuando ustedes tienen esas tareas justamente para aflojar uniones roscadas bloqueadas, se usa el multigliss. Yo puse multigliss spray, pero viene también la opción del líquido, ¿sí? Las dos opciones. El multigliss spray para esa tarea es como más fácil porque vos vas, aplicás un poquito y ya aflojaste el tornillo, ¿sí? Bien. Esta la característica con respecto a todos los demás es que es incolora. Fíjense, acá le puse el spray como viene, ¿sí? Y acá lo que puse es más que nada, para el caso de M30 y MKLN, ¿sí? El tema del tratamiento previo, porque en realidad las otras se usan como más que nada como complementos, ¿sí? Y el multigliss en aerosol principalmente, pero en el caso del M30 y el MKLN, que se usan para cadenas, es su aplicación principal, como tratamiento previo, limpieza, desengrasado y secado, ¿sí? Y después se aplican con brocha, con pincel, también puede ser por pulverizador. Hay una opción del MKLN que viene en spray, también el MKLN viene líquido y spray, o por inmersión, no hay problema. Estos tienen en su composición solvente, estos dos, por eso después ese solvente se evapora y queda el lubricante con mayor adhesividad, digamos. En cuanto a aplicaciones, el Molicote A, como les decía, es más usado como aditivo de aceite de motor. Esa es como la principal aplicación para el rubro automotriz, ¿sí? ¿Cómo se usa? En aceites de motor en proporción al 3%, ¿sí? 3% en volumen. En el caso de que se use para engranajes, que no es la aplicación más adecuada, se usa el 5%, y en el caso de que ya sea, digamos, que el componente esté muy, muy deteriorado, lo podemos usar un poco más concentrado. Pero para industria, como digo, para el caso de ustedes, yo creo que para la aplicación de ustedes, la que sí van a usar más seguro es la M55 Plus, que tiene mayor porcentaje de sólidos y se usa principalmente como aditivo para cajas de engranajes, o sea, para reductores que generalmente están lubricados con aceite. Lo que hacemos es colocar como complemento esta dispersión. ¿A qué porcentaje? Al 5%, es lo más estándar, digamos, y si los engranajes están muy, muy deteriorados, se puede usar un poco más concentrado al 10%. Pero se usa como un complemento, como un aditivo del aceite que ya viene usando el cliente, por ejemplo. Está bueno porque justamente lo podés complementar si el cliente, por ejemplo, viene usando un aceite y no quiere cambiar de aceite por alguna razón, le podemos ofrecer esta opción que es para aditivarlo y le va a reducir el ruido, le va a mejorar la vida útil. Entonces, con el tiempo va a ver los beneficios y se usa en poca proporción, ¿sí?
¿Qué otra cosa importante de la M55? Ah, lo de la compatibilidad, eso les quería decir. La M55 se hace con aceite mineral. Entonces ustedes tienen que ver, bueno, si lo usan para complementar un aceite de engranajes, por ejemplo, que ese aceite sea mineral o, por ejemplo, PAO, que también es compatible. Tendrán que evaluar la tabla de compatibilidad de aceites para no, a ver, no generar inconveniente. El porcentaje es muy chiquitito, imagínense que un 5% le van a poner, pero no está de más evaluar la compatibilidad antes, ¿sí? M30 y MKLN, ¿se acuerdan? Cadenas, principalmente cadenas. Eso es lo que en la ficha técnica van a ver que es así. Hay algunas otras aplicaciones que se han probado el MKLN y ha resultado con éxito, que ahora después se las comento. Pero bueno, el M30, ¿qué característica tenía? Temperatura, mayor soporte de temperatura. Cadenas a altas temperaturas hasta 200 grados. Y también estos rodillos de cintas transportadoras también se usan. MKLN, principal aplicación cadenas, también, pero una temperatura menor, 150. Tiene muy buena penetración, también sirve para alta velocidad, y esta es una aplicación que surgió de un caso de éxito, justamente, que también se usa para lubricación de cables de acero y guías y deslizaderas. Los cables de acero esto se usó en una, ay, no me sale la planta, en una calera, una planta donde hacían cal. Entonces hay unos carritos que ellos usan para transportar el material, que obviamente imagínense que hay mucho polvo, ambiente abrasivo, corrosivo, porque estaba la cal en el ambiente. Bueno, usaban unos carritos que se deslizaban a través de cables de acero, ¿no? Venían usando, nada, un aceite normal, digamos, estándar, y en algunos casos también usaban grasas, pero notaban que, claro, el polvo del ambiente se pegaba mucho en los cables. Bueno, la cuestión es que ahí probaron con el MKLN porque justamente tiene muy buena penetración y lograba llegar hasta el alma del cable, que es lo que había que lubricar. Llegaban los lubricantes sólidos hasta ese lugar y bueno, funcionó, se hizo el caso de éxito, se elaboró el documento, digamos, y hoy por hoy es una aplicación donde también recomendamos el MKLN no solo para cadenas, sino también para cables de acero. Por eso lo van a ver en algunos ejemplos del portfolio. Y lo bueno también que tiene es que viene líquido y viene en spray, que también el aerosol está bueno porque facilita mucho la aplicación, ¿sí? En algunos casos donde tenés reducida, digamos, el acceso, el spray está bueno para tenerlo en cuenta. Y por último, el multigliss. Esta es la dispersión que se usa para esto que les comentaba de tareas de afloje, para facilitar tareas de afloje de este tipo de situaciones. Obviamente que si hubiesen usado ¿qué otro producto? Acá no tendríamos este problema que ya vimos. ¿Cómo? Un anti-6, exactamente. Si yo hubiese puesto una pasta de montaje, obviamente que esto lo iba a poder desmontar mucho más fácil. Pero bueno, en la industria esto es recontra común, van a encontrar estas situaciones. Entonces, esto es una solución fácil, rápida, que es el multigliss spray, principalmente el spray, puede usar el líquido también, pero el spray es más fácil, para cuando tienen estas situaciones de mucho óxido, mucha corrosión, hacen, o sea, lo agitan bien, aplican y en unos segundos ya pueden desmontar la pieza, ¿sí? ¿Se entendió las dispersiones? ¿De qué se trata? No, no tiene mucha dificultad, me parece. Es básicamente un fluido lubricante, aceite sintético o mineral, complementado con lubricantes sólidos, ¿sí? Lubricantes sólidos en algunos casos disulfuro, en otros casos sólidos blancos, pero lo que yo busco con una dispersión es que el lubricante sólido llegue a puntos de difícil acceso, ¿sí? Entonces uso ese fluido, ese aceite como transporte, como medio de transporte, ¿sí? Se usa principalmente lo que más se usa es MKLN en cadenas,
Eso es más o menos lo que yo les puedo comentar de mi experiencia acá. Es MKLN en cadenas, en cables de acero. Se usa mucho el M55 para complementar todo lo que es cajas de engranaje, ¿sí? Esas son como, y bueno, y el multiglis, o sea, no tenemos ahí un portfolio muy amplio, pero lo que hay tiene bastante rotación. Antes de empezar con este ejemplo, ¿quieren que hagamos las preguntitas de lo que vimos? Hoy vimos coating, película seca, compuestos de silicona y dispersiones. Hacemos el ping-pong de preguntas de esto que vimos hoy, ¿les parece? Para de paso afianzar un poco los conocimientos. Pregunta 20. Los coating antifricción ofrecen una película seca, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Justamente es la característica principal de estas llamadas lacas o barnices lubricantes. Una vez que curan, una vez que se seca, que se va por el solvente, al tacto queda una película lubricante seca. Existen tres tipos de curado o de secado de los coating. ¿Esto es verdadero o falso? Tres tipos. Falso. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Perfecto, excelente, bien. El 321, que es el más conocido que estuvimos hablando hoy, cura por calor a 200 grados. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Mm. Este es el al aire, perfecto. Sí, sí, al aire. Entre 5 y 10 minutos ya está seco, ¿sí? En líneas generales, ¿no? En función del espesor y todo, pero estamos hablando de ese rango de tiempo. Una de las principales ventajas que ofrecen los coating es A. Generar una película que no captura polvo. B. Son materiales dieléctricos. La La A, excelente. Esta es una de las principales ventajas que ustedes van a tener en cuenta a la hora de decisión de por qué producto ir. Siempre digo, cuando el polvo es el principal problema, siempre que se pueda y que el resto de las características acompañen, vamos a ir por un coating de película seca. Los coating son productos que requieren de un buen tratamiento previo de la superficie para que tengan buena adhesión y buena performance. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Justamente lo puse acá para que se acuerden que requieren de un buen tratamiento para justamente que quede bien adherida esa laca, ¿sí? Ese barniz lubricante. Ese tratamiento varía en función del tipo de sustrato, pero en líneas generales, un buen desengrasado inicial, una buena limpieza, algún tratamiento que genere rugosidad, que genere mordiente, que puede ser un arenado, un fosfatado, un fosfatizado, por ejemplo, y finalmente un secado. La pieza tiene que estar seca y limpia antes de aplicar el barniz, ¿sí? Antes de aplicar la laca. Y además, tiene que estar seco el barniz antes de que entre en operación. Acuérdense de ese último punto también. Ahora cambiamos ya hasta acá con los coating, ahora empezamos a hablar de los compuestos de silicona. Los compuestos de silicona tienen aceite base, mineral, PAO o silicona. Silicona, bueno, esa es la característica. Los compuestos de silicona se caracterizan por curar a temperatura ambiente. Falso, no curan. No curan, quedan siempre en consistencia de pastosa. Los compuestos de silicona se caracterizan por ser materiales aislantes de electricidad, A. B. Repelentes de agua, C. Tener amplio rango de temperatura, máxima 200 grados, y D. Es todas estas anteriores. Las anteriores. Los compuestos de silicona, justamente por la naturaleza de la silicona, son aislantes de electricidad, tienen buena repelencia al agua y manejan rangos de temperatura de hasta 200 grados aproximadamente, ¿no? Máximo a 200. Y ahora vamos a ver el 111. El compuesto 111 se usa como sellante y lubricante de válvulas y de O-rings.
Verdadero, muy bien. El 4 compuesto principalmente para aplicaciones eléctricas. Verdadero. Verdadero. ¿Y el 7, se acuerdan? ¿El compuesto 7 para qué se usaba principalmente? Desmoldante y tirado de Desmoldante. cables. Ahora hablamos de dispersiones, que es lo que estuvimos hablando hasta hace un ratito. Las dispersiones tienen lubricantes sólidos en suspensión. Verdadero. La dispersión M55 Plus es de aceite mineral. Verdadero. Las dispersiones M30 y MKLN se usan principalmente para cadenas. Verdadero. Esta es sintética, esta es mineral, esta es para cadenas a alta temperatura hasta 200 y esta es hasta 150. Esas son las principales diferencias. Una forma de acordarse fácil es que obviamente la sintética va a tener mayor rango de temperatura que la mineral. Si no se acuerdan el número, pero bueno, la sintética siempre tiene un poquito más de changüí de temperatura, decirle. Las dispersiones ofrecen mejoras en capacidad de carga, reducción de fricción y desgaste, o todas las anteriores. Todas las anteriores. Perfecto. Mejoran la capacidad de carga porque tienen los lubricantes sólidos y obviamente van a ayudar a la lubricación. Entonces, van a disminuir la fricción y por ende el desgaste. Bueno, eso es como un resumen rápido de los principales conceptos que estuvimos viendo hoy. Y en este caso lo que hice fue, en un cuadro, que esto después ya le dije a Abril que se lo voy a pasar, esta última parte de las diapositivas, porque este resumencito se los hice yo, son cuadros donde ustedes rápidamente pueden asociar la aplicación, el componente, con producto recomendado. Y acá le puse el tipo de producto, o sea, la familia a la cual pertenece, para que se vayan familiarizando más o menos, ¿no? Pero el producto recomendado, siempre esto lo aclaro, en líneas generales, ¿sí? Porque obviamente para decidir entre uno y otro tendremos que evaluar qué cosa, además de la aplicación, qué cosas. Que ya lo dije en grasa, ya por grasas lo dije, creo. Eran 4 cosas. Era una palabra en inglés. Mm, ¿Eh? LEDs. Las LEDs, ¿me acuerdan? Las LEDs. Le digo LEDs porque en los catálogos de Molicote me lo nombra cada rato. Yo lo de castellano me lo digo condiciones de operación, pero en realidad las LEDs se refiere a eso. Además del componente y además de la aplicación, ustedes qué otras cosas tienen que averiguar y preguntar para poder evaluar el producto final que van a recomendar. La velocidad, en el caso de rodamientos principalmente, la carga, si es significativa o no, el ambiente ahora es importante porque acuérdense que tenemos los lubricantes secos, ¿sí? El ambiente, si es pulverulento, si no, si es una industria limpia, si no es un tema problemático el tema del ambiente, y temperatura. Me olvidé, no me acordaba. Carga, velocidad, ambiente y temperatura, ¿sí? Temperatura del componente, ¿sí? Donde va a estar el lubricante que ustedes van a colocar. Entonces, con todo ese paquete de información, ustedes pueden ir viendo con cuál producto de los más recomendados, de los más usuales, vamos a poder ir, ¿sí? Yo les hice un resumen como de los paquetitos según el tipo de aplicación, ¿no? Cuáles son los principios más usados. Engranajes descubiertos o engranajes abiertos, imagínense, van a necesitar un lubricante que tenga como buena adhesividad, por decirlo, ¿no? Para que no se escape del diente del engranaje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 productos nacionales que hacemos en la planta de acá, que es la 369X, que es una grasa, ¿sí? Y la MP1 LTM. Son 2 grasas recomendadas para engranajes descubiertos, ¿sí? Esta tiene una consistencia un poco más baja, que se usa principalmente cuando el cliente tiene un sistema de bombeo de la grasa, entonces podemos ir con esta, la 1. Y la 369X viene
en aerosol y en pote, pero es una grasa un poco más pesada, un poco más pegajosa, que no se puede aplicar por bombeo. Entonces, estas dos opciones son dentro de lo que es el portfolio nacional, y acá le puse dos opciones para engranajes abiertos del portfolio importado. Hoy por hoy estamos trayendo esta grasa, que no la teníamos en stock, la trajimos para tener justamente en stock. Esta grasa, la 1122, es una grasa que tiene una viscosidad de aceite base bastante alta, 1500 centistock. Imagínense que las estándar tienen 120, 130, algunas 150, alguna 260 centistock. Bueno, esta tiene 1500 justamente porque es para este tipo de aplicación, donde tienen alta carga. Entonces el que el aceite tenga una viscosidad de aceite de base alta, obviamente me favorece el soporte de carga. Entonces la 1122 es una grasa para engranajes descubiertos. En realidad es para engranajes y para cables. O sea, además cuando la buscan, creo que en el nombre te dice para cables de acero y para engranajes descubiertos. Y después la otra es la 165 LT, que también es para esta aplicación. Tienen diferentes características, pero bueno, para la aplicación habrá que ver el rango de temperatura y bueno, todas las LEDs. Pero este paquetito es como cuando ustedes tienen un engranaje abierto, pueden ir pensando en estas 4 opciones, ¿sí? Otra opción que tienen, obviamente, esto es un resumen, pueden ir a la web de Molicote, como les enseñé, van a grasas, por ejemplo, y filtran engranajes. Y ahí les va a dar todas las opciones que hay. Yo les nombro las que generalmente solemos tener en stock, de las importadas y de las nacionales, que obviamente no tenemos este tema de problemas de disponibilidad. O sea, si no tengo stock, eso se los quiero explicar. Si yo no tengo stock de los productos nacionales, más o menos la demora en fabricación es 7 días. Siempre digo lo mismo. Si tengo en stock, si tengo en la góndola, obviamente se despacha rápido. Pero si hay que elaborarlo, estimo más o menos 7 días, ¿sí? Para esa producción. Bien, entonces, paquete nacional, paquete importado, cables de acero. Cables de acero también está indicada la 369X, que esta viene también en spray. La 1122, lo mismo que engranajes. Y esta opción que vimos hace un rato, que era la MKLN, ¿sí? Que surgió de un caso de éxito. Cadenas. Cadenas. Tenemos las dos dispersiones que vimos recién, MKLN o M30. ¿Cuál era para alta temperatura? ¿Se acuerdan que vimos recién de estas dos? Esta para alta temperatura, esta para temperatura media, llamémosla. Y acá les puse un aceite, que este sigue vigente, que este generalmente lo tenemos en stock. Es el único aceite que quedó para cadenas, que es el 1468 FM. ¿Se acuerdan qué significaba esto? Bien, grado punto, excelente. En este caso, el 1, vamos ya que repasamos, el 1 indicaba que era sintético, ¿se acuerdan? En este caso es un PAO sintético. El 4, o sea, la segunda cifra, indicaba el tipo de aplicación, en este caso es una cadena, el 4 significaba cadena. Y en este caso particular, este es un ISO VG68, ¿sí? Porque para cadenas no tenés que usar, o sea, un aceite muy viscoso porque no penetra bien en el eslabón. Entonces es un ISO 68. Este aceite por lo general lo tenemos disponible, o sea, cuando tenemos que elegir qué productos traer, es uno de los que tenemos en la lista. No tanto a pedido como el que vimos hoy con vos, Karina, del compresor. Pero este de cadenas solemos tenerlo porque se usa mucho más también en la industria de alimentos. Y por último, puse este porque en el caso de cadenas expuestas al aire ambiente, donde hay polvo, donde hay a veces arena, una opción de película seca también es útil, ¿sí? Porque en ese caso solucionamos el problema principal, que es el tema de la abrasión por partículas extrañas, ¿sí?
Entonces, en cadenas se puede usar también el 321R, que era el que secaba al aire. De paso vamos repasando los productos. Multipropósito, ¿qué quise decir acá con multipropósito? Grasas estándar para aplicaciones estándar, justamente que no tengan alguna particularidad especial, o sea, que no tengan ni mucho soporte de carga, ni mucho problema de temperatura, ni mucho temas de velocidad alta. Bueno, multipropósito es BR2 y MP2. MP2 corresponde a la línea nacional, consistencia 2. BR2 es un producto global, pero nosotros acá tenemos la licencia para poder hacerla en Argentina, ¿sí? Con la fórmula de DuPont, ¿no? Obviamente. Son muy parecidas, varía muy poquito lo que es el soporte de carga por el contenido de sólidos lubricantes, pero a ver, si hay un tema de precio, por ejemplo, dando vuelta y tienen que ir por una línea un poco más económica, en vez de esta van a ir por la MP2, ¿sí? Pero en performance son prácticamente muy, muy similares. Motores eléctricos. Cuando ustedes tienen que lubricar generalmente rodamientos de motores eléctricos, las más usadas son la G0010 y la BG20, ambas importadas. Diferencia principal, esta es de poliurea, este es antipoliurea, y esta es cuando tenemos un rodamiento de mayor velocidad, generalmente. Y tiene base éster. Esta es sintética y esta es mineral. A ver, ¿se acuerdan que vimos un ejemplo de motores eléctricos? Que justamente yo les dije, para motores eléctricos, las opciones que generalmente manejamos son estas dos, en principio, y después se acuerdan que hicimos el cálculo de capa. ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, y el capa nos había dado esta. O sea, teniendo en cuenta el tipo de rodamiento, la velocidad, el rango de temperatura, pudimos determinar el capa y el capa nos dio que, bueno, en este caso particular íbamos por la BG20. Pero bueno, para motores eléctricos generalmente vamos a pensar en estas dos grasas, ¿sí? Es un montón, no los quiero abrumar mucho, pero después quédense tranquilos, yo estas diapositivas se las recorto y les paso los cuadros, o sea, o le paso la tabla. Me parece más fácil pasarle la tabla. Ok. Y lo tienen ahí como a mano, ¿sí? Y si tienen alguna duda para alguna aplicación, lo vemos juntos, para ver con cuál nos quedamos y eso. Uniones roscadas. Uniones roscadas, ¿qué piensan ustedes? Sin mirar esto, obviamente. ¿Qué piensan? Uniones roscadas, vamos por una pasta, ¿no? Mm. ¿Cuál? Bueno, en el caso de Oil and Gas, yo esto lo filtré más que nada para Oil and Gas, ¿no? En el caso de Oil and Gas, las pastas más utilizadas son pasta GN Plus, que es como el caballito de batalla, es como la más versátil de todas, para el montaje GN Plus. Después tenemos la pasta 1000, que también es muy usada en la industria de Oil and Gas, porque la pasta 1000 lo que tiene es que permite un coeficiente de ajuste, un torque constante, permite tareas de ajuste y afloje, eh, digamos, con mayor facilidad, por decirlo de alguna forma, y tiene características anticorrosivas. Entonces, la pasta 1000 es bastante usada en lo que es oil and gas, llega hasta 650 grados, o sea, tiene un muy buen soporte de temperatura. Se usa mucho en estas uniones roscadas de bridas, de gasoductos y de oleoductos. Después tenemos la 3700 y la 37. Ambas son pastas ultrapuras. La P37 es la pasta ultra pura que llega hasta 1400 grados centígrados. Se usa mucho para uniones roscadas de los equipos de fondo de pozo, por eso se lo aclaré acá. Hay un caso de éxito, que también se los tengo que compartir, donde te explica un poco más de cómo fue la prueba cuando se utilizó. Y la 3700 vino como una variante de esta pasta, que lo que tenía esta 3700, yo se lo dije muy al pasar, porque es una pasta relativamente nueva. De hecho, nosotros estamos trayendo ahora un balde como para tener en stock. Es la pasta que tiene un inhibidor de formación del cromo hexavalente.
¿Se acuerdan que yo les mostré dos tornillos de acero inoxidable? Que con las pastas comunes, los tornillos de acero inoxidable, el acero inoxidable tiene mucho contenido de cromo. El cromo, al estar expuestos a altas temperaturas, genera una valencia del cromo que es la valencia 6, el cromo 6. Y eso es de color amarillo. Eso es tóxico, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ahora Molicote es justamente empezar a incursionar en ese tema y a desarrollar productos, obviamente, para cuidado de la salud. Y surgió esta pasta, perdón, que es la 3700, que tiene un inhibidor de formación del cromo valencia 6. Tiene un poquito menos de soporte de temperatura que la 37, llega hasta 900 más o menos. Después tenemos la P74, que también es bastante usada en esta industria, y la diferencia de la P74 es que tiene aceite base sintético. Todas estas que hablamos tenían aceite base mineral. Esta tiene aceite base sintético, es para alta carga, tiene muy buen soporte de carga y de temperatura, entonces también es una buena opción. Y por último, les dejé que es en el caso de ambiente sucio, evaluar también el 321, ¿sí? Pero bueno, siempre que hablamos de uniones roscadas, nos vamos a ir por las pastas, que tienen un gran contenido de lubricantes sólidos. Y en el caso de que el polvo sea algo relevante, podemos pensar en el 321. Desmontaje de piezas, lo vimos hace un ratito, multiglis. Para válvulas, ¿se acuerdan para válvulas cuál era el compuesto que usábamos? Se los puse acá, el 111 compuesto de silicona, ¿sí? Se usa para sellos, para O-rings, ¿sí? De válvulas. Después hay una grasa en particular, que es la 55 O-ring, que es más bien para O-rings, justamente esa es la aplicación. Después, Tamil, en el caso de uniones roscadas de válvulas, podemos usar pastamil. Y esta opción de grasa, la 3452, es una fluorosilicona, que en el caso de que haya algún compuesto químico, algún solvente o algún combustible, previa a evaluar compatibilidad, la 3452 es una grasa sintética que tiene teflón, ¿sí? Y se usa para válvulas porque tiene una viscosidad de aceite base muy alta y actúa como sellador también, lubricante y sellante. Y después les agregué esta aplicación que también está aprobada, que es el 321R para los vástagos. Los vástagos de las válvulas, generalmente en válvulas expuestas al aire libre, ¿sí? Donde imagínense que si ustedes usaran, por ejemplo, una pasta o una grasa, se llenaría de polvo y eso después, esas partículas, afectarían, digamos, el funcionamiento del vástago. Entonces lo que se hace es colocar el 321, que es un lubricante de película seca. Entonces se olvidan del problema del polvo, ¿sí? Para esta aplicación en particular es muy usada, para los vástagos de las válvulas. Fíjense que para válvulas tenemos como muchas opciones, y en el catálogo de Oil and Gas hay un cuadro donde te detalla qué producto usar según la parte de la válvula que tienen que lubricar, ¿sí? Yo acá hice como un resumen de los más comunes, pero en el otro catálogo específico de Oil and Gas está más detallado. Y bridas, lo agregué aparte porque también es muy usado, bridas de oleoductos y gasoductos en esta situación. En lo que son las uniones roscadas, podemos ir o por la pasta G-Rapid, que es muy parecida a la pasta GN+, la diferencia es que esta venía en aerosol, ¿se acuerdan? Y la pasta Mil, que ya se la había nombrado antes. Para el caso de sellos metálicos de las bridas, el sello metálico se puede lubricar con el 321, ¿sí? Con el lubricante seco. Y para el caso de que el sello sea polimérico, elastomérico, pueden usar el 111. Depende si es metálico o no. Después, engranajes podemos tener cerrados, ¿no? Generalmente los engranajes cerrados se lubrican con aceites, ¿no? Con compuestos que sean muy fluidos. ¿Aceites cuáles pueden ser?
Estos significaban aceites, ¿no? El 1115, el 1122, el 1132 y el 1146. Todos estos son FM, porque los demás se discontinuaron, quedaron solo las versiones grado alimenticio. El 1 indicaba sintético, el segundo 1 indicaba engranajes y los últimos dos números estaban asociados con la viscosidad iso-VG. ¿Se acuerdan? En este caso, ¿puede ser 15 o 150? ¿Qué les parece? Para un engranaje cerrado, para un engranaje. Exactamente. Para engranajes siempre van a ir mínimo 150, son 150, no es 15. Por eso, estaba relacionado con la viscosidad, pero según la aplicación. En este caso es 150, centistock, 220, 320 y 460. Estos aceites, eh, hoy estoy trayendo del 1122. Me quedan algunos baldes. ¿Por qué les digo estoy trayendo? Porque tengo un cliente en particular que usa el 1122 ya hace años, entonces se lo traemos para él, pero yo aprovecho y meto algún baldecito de más como para tener en stock. Por eso digo, puedo llegar a tener alguno en stock. Me preguntan y vemos el caso particular. Hoy por hoy me va a quedar algún balde del 220. Y acá les agregué, ¿quién? La que vimos hace un rato, la dispersión, porque para los engranajes, si bien los aceites traen su paquete de aditivos antidesgaste, EP, anticorrosión, no traen lubricantes sólidos en su fórmula. Los podemos agregar para mejorar el rendimiento, los podemos agregar a través de nuestra dispersión M55, o sea, lo complementamos, ¿sí? En función del volumen total de aceite, calculamos cuál es el 5% y completamos con un 5%, por ejemplo, de dispersión M55. ¿Sí? Y ahí fue una forma de agregar lubricantes sólidos al sistema. ¿Se entiende cómo se maneja la M55? Bien. Rodamientos, cojinetes, obviamente que acá hay mucha más variedad, pero yo le puse las más aplicadas en industria de oil and gas, porque generalmente las aplicaciones son de mucha carga y de consideraciones especiales. Lonter 2 Plus es una grasa mineral importada con muy buen soporte de carga, ¿sí?